La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio. Pues muy buenas noches, Sara. Ya estamos un jueves más en directo. Esta semana se me ha pasado volando, no sé por qué. Muy buenas noches, Lorenzo. Muy pues buenas noches. Debe ser que el tiempo a veces se nos aprieta. La verdad es que yo, con esto de la campaña electoral en Madrid, tengo unas ganitas ya de terminar, que terminen, y a ver si podemos estar más tranquilos todos los demás y podemos empezar a ver otras cosas que no sea este tiki-taka, ¿no? Que se llevan entre unos y otros. Espérate, porque a ver si van a haber elecciones en Cataluña, que hace mucho que no votan. Bueno, esa es otra opción, ¿eh? Ahí la tenemos, que también estaría estupendo ya, ¿eh? La verdad que yo creo que nos estamos ganando un premio entre todos muy, muy interesante. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos una clase política que además de muchas cosas, pues a veces nos demuestra cosas muy, muy desagradables, ¿no? Esta semana he llegado a una deducción que era mejor la época que gobernaba el PP, porque al menos los sobres iban con dinero, o eso dicen. Ahora ¡Ostras! Ya no van con dinero. Ya te lo digo. Al menos eso sí, era más aprovechoso, porque vender unas balas es más complicado. Desde luego. Y, hombre, y mucho más desagradable. Y mucho más desagradable, claro. Hombre. Ojo, que los sobres también son de dinero, son muy desagradables. Hombre, pero esto, digamos pero a ver, para el que recibe el sobre, para ese encantados de la vida. No es desagradable, es más desagradable unas balas o una cuchilla o lo que sea, unas amenazas. Desde luego. Para el que recibe el sobre, al menos alguien se lleva alegría, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que ha pasado esta semana, la verdad que hemos salido en diferentes medios escritos a nivel europeo, que en fin, una vez más, España es diferente, Madrid es diferente. Pero hay que tener en cuenta una cosa, decir una cosa, y es que, por suerte, espero que sean 4 locos, pero sí. que en parte y gran parte de la culpa de que estos 4 locos hayan hecho esto es precisamente el ambiente político que fomentan los políticos. Por supuesto, porque si no, no harían esas cosas. Yo os invito a que sigáis a Madrigal en Twitter. Es un experto que ya ha salido en diferentes medios de comunicación, es un especialista buenísimo, sobre todo en lo que son las redes sociales, el seguimiento que realiza diariamente. Y es el que normalmente en su Twitter, en su cuenta, pues te puede ir comentando muchas cosas que luego vemos. Y en concreto, este tipo de cosas que han pasado en este país con este gusto que le ha dado por mandar misivas, pues estaba ya, en fin, en marcha en ciertos grupos donde se hace mucha apología del odio, donde se deshumaniza mucho el contrincante, y era de esperar que en cualquier momento pues se podía producir, porque ya sabes, en este país somos de eso típico, ¿no? Que se dice de ¿a que no te atreves a que no hay huevos? A que no hay huevos. Pues tal cual, ¿eh? Y como tú bien dices, pues sí, por supuesto que siempre las envalentonadas son 4, pero también es cierto que de envalentonados y de personas con ciertos desequilibrios mentales, bueno, pues también hay
hemos tenido problemas muy interesantes y algunos han perdido la vida. O sea Bueno, que... y no solo aquí, en todo el mundo, Sí, sí, porque bueno, mínimamente este año, o era el año pasado, ya no me acuerdo, el asalto al Congreso de los Estados claro, Unidos. claro. Era gente envalentonada que fue por el ambiente que había. Efectivamente. Y en eso, pues hombre, la clase política, pues todos sabemos cada uno cómo ha estado funcionando, especialmente en este último año. Y los medios de comunicación, pues hombre, hacen lo que pueden. Lo que pasa que yo siempre digo que dentro de lo que son los medios de comunicación está cierta gente que evidentemente tiene una gran influencia porque mediática, porque están ahí todos los días y no han contribuido para nada Y en, porque, y en por- mejorar, y en porque mejorar tienen todo eso. y porque tienen una audiencia también enorme, Claro, y claro. cualquier cosa que dicen pues Es llega a, si no a todo el mundo, a un porcentaje muy importante. muy importante porque además eso luego se propaga. Yo lo escucho, me gusta, se lo cuento a mis amigos, a mi familia y se va creando ese ambiente tan genial, ¿no? Hay que recordar que no hace ni 2 años un periodista, director de un programa de las mañanas, decía tranquilamente desde sus micrófonos que él, si se encontrara a cierto político por la calle, solamente le entrarían ganas de pegarle 2 tiros. Claro, esas cosas son terribles, terribles. Y más desde un micrófono, desde un medio de comunicación, desde tu responsabilidad social como comunicador, que es muy Sí, importante. Yo siempre digo lo mismo, los periodistas no tenemos derecho a la información, somos los que llevamos esa mochila para que se pueda llevar a cabo el derecho de la información que tiene todo el mundo, que es muy diferente, es muy diferente. efectivamente. Bueno, vámonos a los bulos, que nosotros nos animamos mucho hablando y después hay que correr. Bueno, totalmente. Pues sí, bueno, la semana ha estado maja en todos los Y aspectos repartía. y también en los bulos, como no. Y empezamos con una serie de mensajes, nos lo cuenta en este caso Verifica Radio Televisión Española, que con un titular que ponen virus se camufla, ahora ya los virus se camuflan y el Se nuestro, el que ponen, tenemos, está lanzando más. Y se ponen unas gafas y una gorra para que no lo reconozcas. tal cual. Y bueno, y de acuerdo a te meten ahí un texto que atribuyen a un tal doctor Alonso Ruiz Perea, donde se afirma que una nueva cepa del coronavirus, que es más virulenta y más mortal, que todavía no ha venido, pero que está ahí, y que además no da tos, no da fiebre, y es mucho más difícil de detectar. Y eso está ya en funcionamiento. Eso es a lo que le llaman el virus que se camufla y se acogen a un texto que atribuyen a este doctor. El bulo se ha compartido en diferentes países, en Iberoamérica, con el nombre de doctor Gustavo Montero. Claro, dependiendo de la zona, pues le van cambiando el nombre. Además asegura que los test de los hisopos nasales, que son muy a menudo negativos a la COVID, y tras dar algunos consejos como que evitemos sitios aglomerados, que eso no está mal, que usemos mascarilla, tampoco está mal, y que nos lavemos las manos, tampoco está mal. Pero claro, terminan con el miedo, con lo que siempre decimos de hay ciertos bulos, que es lo que intentan, bueno, pues crear miedo, alarma en la población. Y claro, no es todo lo que nos cuentan, sino que viene la madre de todos los virus, que es este nuevo virus camuflado, y especialmente donde más se ha propagado ha sido precisamente en cadena en WhatsApp. Pues ya sabéis, ¿qué ocurre con los bulos en las cadenas de WhatsApp? Que siempre tienen la misma coletilla. No te quedes tú con la información, no te guardes esta información, compártela tanto como puedas. A ver si conseguimos que todo el mundo se llene de este virus con gafas de sol, como dice Claro. Lorenzo. Así Que por cierto, si viene la madre de todos los virus, y con cuidado con la chancla, que es lo exacto, peor de la madre de los virus. totalmente, que esas además vuelan enseguida. Vuelan y dan, así que no te escapas. Totalmente. Tiene una puntería que no veas. Bueno, hay que decir que este doctor Alonso sí que existe, es un médico cirujano colombiano que es docente en la Universidad de Cauca
y además es internista en una clínica privada, pero ante esto ha tenido que salir el pobre señor, pues ha tenido que salir con un mensaje en sus propias cuentas virtuales y con un comunicado de su departamento en la Universidad de Cauca para decir que efectivamente eso no lo ha escrito él y que es falso que le den la autoría a este camuflaje que parece ser que está realizando el virus. Así que ni hay camuflaje, que ya bastante tenemos con las variantes que ya tenemos por ahí, ahora la última, la India, para que todavía tengamos que tener más angustia y más miedo sobre el futuro de esta pandemia. Así que... Pues nada, que no la cuelen con eso. El miedo es el suficiente y necesario. Claro. Es así. Y como decimos muchas veces, ante estos bulos alarmistas, acordaros de cuando hablamos ahora ya, como con la pandemia, ya se olvidan muchas cosas porque casi parece que vivimos con eso. Pero antes eran las alertas terroristas, Sí. Entonces siempre vienen con estos formatos, ¿no? Entonces, pues no es necesario. Ya bastante tenemos que lidiar todos los días para que todavía nos tengan que meter miedo, ¿no? Así que... Pues sí. Así que vamos vamos al seguir. siguiente. Canarias. ¿Qué le pasa a Canarias? Bueno, pues aquí ha habido, se ha viralizado especialmente en Facebook. Es una fotografía donde la titulan como prácticas eróticas seguras destinadas a niños. Ah, muy bien. Claro. Y entonces, hay que decir que solamente en lo que se ha propagado por Facebook ha llegado a más de 200.000 visualizaciones. O sea que... Y de paso, pues nos incluyen información sesgada sobre una cosa que sí que es cierto. Hay una guía, en concreto, editada por el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Igualdad, que sí que efectivamente es un coleccionable de guías sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes. Claro, el problema está que esta guía, que sí que existe, la acompañan a esta fotografía con información sobre que, en este caso, no Canarias, sino que el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, pues se ha dejado más de 500.000 euros, perdón, de 554 millones de euros para la edición de esta guía, que dicen ellos que, en fin, que está ahí, que es para niños pequeños, etcétera, etcétera. El problema está que esta guía está editada por el Instituto Canario de Igualdad desde el año 2018, o sea, no es de ahora. Es decir, en este momento, de entrada, no ha sido ni editada este año. En segundo lugar, no tiene nada que ver el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, porque en definitiva todo el mensaje que rodea a esta pseudoinformación dirigida, evidentemente con un sesgo ideológico, es para decir que invierten 554 millones de euros todos del Ministerio de Igualdad de la Marquesa de Galapagar dirigido a niños. Pero claro, una pregunta. En 2018 no existía el Ministerio de la Igualdad. Ni existía el Ministerio de Igualdad, ni estaba al frente, Vale. como no existía, pues tampoco estaba Irene Montero, pero lo más importante es que tampoco es ninguna decisión tomada por el Gobierno central. En tal caso, se realizó por lo que es el Instituto Canario de Igualdad, que evidentemente depende de las instituciones autonómicas de Canarias. Y por tanto, pues es una información evidentemente falsa, se le atribuye a quien no es y por tanto tiene un sesgo ideológico de los tantos también, por otra parte, que tenemos. Lo más triste de todo esto es eso, que se haya hecho viral, igual que algunas que otras más, con otros sesgos y por otros partidos, y que se juega así con, en primer lugar, con la información que es sagrada para los ciudadanos. Esto no es información. Y en segundo lugar, porque nos intentan
pues vender algo en contra de una ideología o de un partido o de una comunidad, lo que sea. Lo peor de todo es que pensando que nos pueden estar informando, pues lo único que nos hacen es engañarnos. Y eso es antidemocrático. Y nos vamos al siguiente. Ay, el voto por correo. Esto Ay, me recuerda mucho a todo el tema de Estados Unidos. Mira. Es que verdaderamente, ¿tú te acuerdas que cuando se convocaron las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, tú ya te acordarás, Lorenzo, que Sí. ya Es que me he acordado de eso. Me he acordado de eso cuando he visto hoy la foto. Que estaba preparando el programa y me he acordado de eso. Poniendo en duda el voto por correo, dando latiguillos, ¿no?, de estos pseudoinformativos sobre quién dirige correos y por qué, y entonces como está vinculado, entonces nos van a engañar. Ojo con este tipo de cosas, porque como tú bien has dicho, Lorenzo, así empezó un señor que ya no es presidente en Estados Unidos. Pero le ha costado, bueno, no sé si no sé si ya lo ha reconocido, pero le ha costado, entenderlo. Sí. No sé Bueno, si todavía en verdad, lo entendió. se fue, pero yo creo que nunca lo entenderá. O nunca dirá que lo ha entendido, evidentemente, claro. Claro, esto ha sido lo último. Es verdad que ante la gravedad, porque verdaderamente ayer daba asco ver Twitter porque estaba lleno de estos papelitos. Estaba llenito. De repente, de un caso en Cádiz, pues un poco más le ha pasado pues a media España. O sea, hasta los que no tenemos que votar, que somos la mayoría del resto de españoles, claro está. Y bueno, me imagino que todos vosotros sabréis, porque lo he dicho, ha salido en medios de comunicación denunciando este tipo de campañas. Lo peor de todo es que ciertos partidos políticos han entrado un poquito al trapo con todo esto. Algunos directamente y otros, pues bueno, poniendo en duda un poco, pues, en fin, a la Junta Electoral, de que, en fin, que se mire a ver qué ha pasado. Bueno, han tenido que salir correos, la Junta Electoral, o sea, yo creo que ha salido todo el mundo posible. ¿Por qué? Pues porque de la chorrada de un ticket de caja de correos, porque es lo que hay que decir, eso es un ticket. Sí, porque eso no justifica que hayas hecho nada, en realidad. Evidentemente. El justificante es la otra hoja que te dan otra hoja que creo que es amarilla, no sé si es amarilla, pero bueno, tú cuando mandas una carta es amarilla. En el caso de voto por correo no sé si es amarilla o verde, pero es esa otra carta, es justificante, es la otra hoja. Así de claro, donde has tenido que presentar tu DNI, donde tu registro de tu nombre y tus datos es el que luego van a llevar a tu mesa electoral el día de las elecciones y abrirán allí donde corresponde tu voto. Con lo cual, aunque tú tengas un ticket de caja, de correos, o sea, tus datos no están y por tanto no van a poder emitir nadie el voto por ti. Yo creo que es tan fácil como eso. Otros también se han metido con todo esto, porque a todo esto es pues lo típico. Es como, yo creo que muchos de vosotros habréis ido a correos alguna vez a mandar un paquete que nos cuesta dinero, evidentemente. A quien no le cuesta dinero es al ciudadano o ciudadana que quiere hacer su derecho al voto, evidentemente. En este caso vendría a ser, para que la gente lo entienda, como mandarlo a cobro revertido. Exactamente. Es decir, que tú cuando te recogen el voto, que tú lo has llevado personalmente allá a la oficina de correos, tú has tenido la opción de dejar poner tus datos, de dejar tu sobrecito. Ellos evidentemente lo meten delante de ti con otro sobre, donde se cierra y se lacra. Y claro, eso tú no vas a pagar por eso nada. ¿Qué ocurre? Que eso se registra, evidentemente. Claro, en un registro es una actividad igualmente. Evidentemente. ¿Qué ocurre? Que si luego detrás de mí viene un señor que quiere mandar un paquete a sus hijos, a su hijo que está estudiando en otra ciudad, pues cuando le sale el ticket, pues hombre, pues puede ser que la persona, el trabajador que esté allí, pues hombre, no ha borrado lo que tenía anteriormente. Y entonces le sale, pues efectivamente, lo que él tecleó anteriormente. No ha finalizado la operación anterior porque es 0 y entonces finaliza la operación en la siguiente. Y se queda en cola, efectivamente, y nada más. ¿Ha sido una casualidad? Hombre, pues sí,
porque a excepción del caso en concreto en una oficina de Cádiz, luego ha salido y se ha viralizado, bueno, lo dicho, en Cádiz, en Almería, en Barcelona, en Valencia, creo que había uno también que decían que era de aquí de Ourense, pero bueno, en fin, no es verdad porque no han puesto el papelito fotografiado. Claro. A partir del mismo, pues se han ido con eso. Y efectivamente, pues hombre, pues ha sido un fallo de teclear, pues sí. También es cierto que como sale un numerito ahí de localización, pues dicen que claro, que entonces los datos personales, no hay ningún dato personal en un ticket de caja, ninguno. ¿Que hay un número de localizador? Pues sí, si lo metes, pues te pondrá que está en oficina, punto. Bueno, pues nada, algo, en este caso el voto, sigue estando en oficina, que es donde tiene que estar, nada más. Así que todo un lío impresionante y lo dicho, bastante... Por un despiste humano, simplemente. Claro, Porque... y lo peor de todo esto, hombre, lo dicho, es que yo no sé cuántas declaraciones ya han hecho desde el defensor del pueblo, desde expresidentes del gobierno, desde la administración pública, todo el mundo para comentar lo mismo, es decir, hombre, hay un dato muy interesante para los que siempre piensan un poco en la conspiración. Si tú buscas en el Ministerio de Interior, hay una serie de actas que desde el año, creo que es desde el año 91, desde el año 91 y están colgadas, puedes mirar de cada una de las elecciones que se han realizado en este país, tanto a nivel nacional, autonómico como local, y puedes tener las actas de todos los comicios, de las mesas electorales, de lo que se impugnó en cada mesa electoral. A mí me encantaría que toda esa gente que desconfía tanto de todo, por lo menos que se pasaran unas horas mirando cómo se impugnaron las cosas, cómo se debatieron las cosas, porque eso es información y a lo mejor se les pasa un poco el susto que tienen de que, en fin, de que va a haber un pucherazo. Así Que a que... ver, que el sistema podría ser mejorable, posiblemente, sí, porque la gente Claro, tendrá que haber hecho cola en correos, si es un coñazo, bueno, pero todo es mejorable siempre en esta vida, yo siempre lo digo. claro, pero como pasa con el voto subrogado, que está demostrado que eso es fatal, es horrible para la gente que está fuera y es española y no puede votar, Claro, que por uno puede votar, 5 se quedan sin poder votar. y Pues con lo claro, fácil, que es hoy en día no, con la tecnología que tenemos y efectivamente, lo atrasado que vamos en estas cosas. total. Y estoy convencida que será un elemento a tener en cuenta, pero muy próximamente, porque Sí, porque, verdaderamente, pues hombre, vamos un poco en zapatillas con todo esto. a ver, Pero de todo, ahí a poner en duda todo un sistema democrático, hombre, no, no, claro, caray. además, todo español que vive bien en España o en el extranjero tiene su DNI que tiene un certificado electrónico y con eso deberíamos poder hacer milagros y todavía estamos que no hacemos nada. Totalmente. Así es. Y es tan facilito, fácil. Y mira que ya lo hemos dicho muchas veces, Lorenzo, que es facilito, Sí, sí, muy sí, sí. fácil. Pero Pero bueno, para en algunas fin, es cosas lo que están tenemos. avanzados y para otras tampoco. Y para otras cosas sí. Bien, bueno, nos vamos. Bueno, este bulo lo he recogido para esta semana porque además hay mucho. La verdad que hay bastante contenido. Normalmente te ponen un enlace y en definitiva es porque vamos al tema de las vacunas. Aunque en este momento, pues hombre, en este caso, en este bulo, se refiere a Israel, que sabéis que es el país que, pues hombre, que más vacunas lleva puestas por el momento, y nos hacen la alarma de que Israel, precisamente este país que más vacunados tiene en su país, pues que de repente, pues que se ha salido del Euromomo, que ya sabéis que es el portal de monitoreo de la mortalidad en Europa y que participa Israel desde el año 2019. Ese Desde hace 2 contenido, días.
Claro, pero que estaba ahí, claro, sí, de sí que alguna estaba ahí. manera, pues para ver los equilibrios o desequilibrios que se producen en la mortalidad en todos los países europeos. Los contenidos, que están bastante bien trabajados, aseguraban que el exceso de mortalidad estaba siendo muy alto en este país y según ellos, tanto es así que han abandonado el Euromomo, o sea que ya se habían ido del Euromomo para que nadie viera la cantidad de exceso de muertes que se estaba produciendo en Israel. En fin, una más, en definitiva, poner en duda pues la estrategia de vacunación, las vacunas y todo esto. Claro, ¿qué ocurre? Que esto es un bulo muy bien trabajado. ¿Y por qué? Pues porque justo en la semana 12 de este año de 2021, del 22 de marzo al 28 de marzo, Israel, como tal, no aportó los datos semanales que aportan todos los países para ir haciendo las comparativas desde Euromomo. El motivo, en definitiva, fue un fallo técnico que tuvieron, según han apuntado desde la propia web de Euromomo, pero sí que los actualizó a la semana siguiente. Es decir, de entrada es mentira lo que dice el bulo de que Israel está fuera del Euromomo. Y por otra parte, y me alegro mucho por los israelitas, según esos datos que se van confirmando semanalmente, pues los fallecimientos en Israel no son más altos que la misma semana del año anterior, ni tampoco tiene un aumento respecto a semanas anteriores de este mismo año. Es decir, es un contenido muy bien elaborado porque sí que te da los datos y te pone las pantallitas de cómo no salen los datos de Israel, pero manipulan tanto la razón por la que no está como el porqué de que no esté ahí. Así que es uno de tantos que la verdad está muy bien hechito y muy bien trabajado, Mira, pero en fin. Hay que pues vamos. decir que Sí, sí. Dime, esta dime. verificación precisamente se ha hecho por parte de maldita.es y por el proyecto Vacúnate, que es un proyecto enmarcado dentro de la agencia de noticias Servimedia y que se está desarrollando con el apoyo de Google's New Initiative. Es interesante porque este tipo de cosas se van a producir y las vamos a ver cada vez más a menudo, donde poco a poco corporativamente, pues ya no solamente en España, evidentemente, sino a nivel europeo, a nivel mundial, la importancia de acabar con este tipo de desinformaciones. Porque desgraciadamente lo que sí que nos ha enseñado la pandemia es que es un elemento muy importante y cuando nos estamos jugando la salud, pues muchísimo más, ¿eh? Pues creo que seguimos hablando de médicos. Sí, porque este lo he recogido porque ya sabéis que normalmente también trabajamos para este programa con la agencia EFE, con EFE Verifica, y me parece una iniciativa muy interesante que sepamos que lo vamos a empezar a ver muy pronto, posiblemente por nuestros barrios. Y es que la agencia EFE distribuirá sus verificaciones sobre vacunas y medicamentos en la red de farmacias española. Es un acuerdo de colaboración entre EFE Verifica y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y de alguna manera es una iniciativa para llegar al público en general y dar información de estas verificaciones que tienen que ver especialmente con las vacunas, con la sanidad, con muchas veces, aunque hablamos mucho de la pandemia, pero también hay muchas otras enfermedades que tienen que ver con nuestra salud y que hay muchos bulos sobre todo ello. Y entonces le han puesto el proyecto, se llama PharmaCheck, y los vamos a ver como una especie de carteles que se van a poner en las farmacias para que las personas que estén en la farmacia, pues hombre, mientras a lo mejor pides lo que tengas que pedir en la farmacia, pues también pues puedas ver qué bulos son los que esa semana son los más conflictivos, los que nos pueden hacer más daño, los que nos pueden dar una influencia muy negativa para nuestra salud. Y, en fin, me parece súper interesante. Quería también comentarlo porque además está respaldada por la IFCN, por
WhatsApp también, porque lo que van a intentar, especialmente pues de cara a las personas que, bueno, pues que aunque sean mayores pero tienen WhatsApp, pues que las propias farmacias les pueden incluir en el canal de este PharmaCheck para que tengan información actualizada sobre este tipo de cosas. Pues me Como parece podéis muy ver, buena idea. desgraciadamente hay muchos bulos, hay mucha información, desinformación que circula por las redes sociales o por canales colectivos como WhatsApp, donde pues normalmente siempre, alguna vez siempre nos la cuela, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a ver otro bulo, en Twitter en este caso. Pues sí, han sido, bueno, como siempre, seguimos en este caso con la Organización Mundial de la Salud, porque según estos mensajes, pues en verdad la OMS ha desacreditado las pruebas de PCR. Volvemos, estamos con las vacunas y ahora volvemos. ¿Te acuerdas que al principio las PCRs estaban siempre en la duda de su efectividad, de lo que hacían, de lo que no hacían? Bueno, Sí, sí, pues ahora ya hemos volvemos. pasado a la vacuna. Pues ahora regresamos. Parece que la vacuna empieza a bajar un poco y vamos otra vez a las pruebas PCR. Bueno, en este mensaje lo que te asegura es que la OMS, precisamente la OMS, es la institución que ha confirmado que la prueba diagnóstica es defectuosa como tal y dice que ha ordenado bajar sus ciclos de amplificación para hacer desaparecer la pandemia, para que no se tengan que hacer, aunque te den PCR positiva, pues en verdad a lo mejor puede ser negativa o al revés. Según ellos, las estimaciones de casos positivos no tiene sentido y además es algo que ha confirmado la propia OMS, aunque es una información que, claro, no se hace pública ni va a llegar a los medios de comunicación. Vaya, por Dios. Mala suerte. Evidentemente, lo típico que hacen todos los bulos, que son más listos que nadie y todo es una gran conspiración. Viene además acompañado de un enlace a un artículo de una web que parece una web científica, de la que ya en diferentes verificadores y nosotros aquí hemos recogido alguna vez, porque se han tenido que desmentir muchos bulos, y este es uno más. En el primer sitio donde se viralizó este mensaje fue en un canal de Telegram con más de 27.000 visualizaciones, que no es poquita cosa. Y bueno, lo dicho, el problema de todo esto es que esto no es verdad, el documento que acreditan no está testeado como debería ser. Sí que sabemos que las PCRs, porque eso es así, sabemos que las PCRs a veces pues pueden ser erróneas, pero es pues como ocurre con las vacunas. Madre mía, que sí, que puede tener la desgracia de que seas tú el 0,005 y te dé un trombo, pues sí. ¿Puede ser que la PCR a ti te dé negativa y en verdad eres positivo? Pues también te puede ocurrir. Estas cosas pasan. Es así. Pero, evidentemente, ni el documento de la OMS que dicen ellos verifica nada de todo esto, ni tampoco, porque está sacado de contexto todo lo que van indicando. Y lo más importante, los ensayos, la observación clínica, los antecedentes de toda esta de epidemiológica de las PCRs nos dan bastantes garantías para que esto esté funcionando, y menos mal, porque si no, no sé entonces dónde estaríamos. Imaginaros ahora mismo, desgraciadamente, en la India, lo que está pasando, que no tienen ni posibilidad de hacer PCRs. Hasta los datos que están dando de contagios, etcétera, pues son absolutamente relativos, porque no los pueden condicionar a PCRs. Es tan grave la situación que no les da ni tiempo a hacer PCR. Más o menos, pues desgraciadamente, como nos pasó a nosotros al principio, en marzo del año pasado. Sí, 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 sí. Que no Donde, estábamos preparados para eso, vamos. evidentemente, pues esto es lo mismo. Y nos vamos al boletín oficial del Estado, ¿o no? Pues sí, porque este es muy simpático. Este nos viene desde
verificado por Verifica Radio Televisión Española. Es un vídeo, ojo, es un vídeo además muy bien hecho, es muy simpático. El señor que lo dice, quiero decir, el protagonista. Está funcionando en redes desde junio de 2020, es decir, que no es que sea de ayer, pero se comparte reiteradamente en redes sociales porque habla sobre algo que yo estoy convencida que a todos, de alguna manera, pues seguro que nos llama la atención. Y es porque habla que el Boletín Oficial del Estado y su contenido son un fraude y apunta en el razonamiento porque no muestra la firma electrónica o manuscrita de la autoridad competente. Tú, claro, vas al boletín y ves lo que ha salido publicado, ya sabéis, todos los días, de lunes a sábado, y claro, tú no ves la firma, por ejemplo, del rey, con un decreto que tuviera que, o la firma del ministro en cuestión de la ley, del decreto, de la orden que se publique en ese boletín oficial del Estado. Entonces, según esta persona, que se tira súper bien, porque hay mucha gente que se lo cree, claro, le das esas explicaciones y dice, ostras, pues claro, pues entonces no está firmado por el gestor de turno, entonces no es válido. Claro, ¿qué ocurre? Que si nos centramos bien en qué es el Boletín Oficial del Estado, sabemos lo que pasa. En verdad, el Boletín Oficial del Estado, la única obligación que tiene es garantizar la publicidad de las normas, ¿no?, de la gestión administrativa. Es Es como decir, es como un periódico oficial, no otra cosa, claro, ¿no? Por lo que tengo no entendido. es decir, que lo que sí que, porque además constitucionalmente es la obligación que se haga público, que se publicite, ¿no?, esas normas que entran en vigor, pero eso no significa que tenga que dar fe del original de esa orden firmada ni nada por el estilo. El documento original está donde tiene que estar y firmado por quien tiene que estar. Y el Boletín Oficial del Estado lo que hace es recoger esas normativas en el cuadernillo del BOE para que tú tranquilamente pues puedas ver lo que se ha aprobado, lo que quienes, o por ejemplo los ceses o los nombramientos, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque además es un vídeo que durará 2 minutos, 2 minutos y medio, pero te lo pone tan estupendamente y se angustia tanto el protagonista del vídeo que al final te hace dudar y dices, ostras, pues será verdad. Entonces, que tengamos en cuenta, igual que en España, en el resto de países constitucionalmente democráticos, que la competencia, en definitiva, de este tipo de publicaciones es eso, la difusión de la normativa para el conocimiento de la ciudadanía, nada más. No Claro, es... porque todos desayunamos cada día leyéndonos el BOE para estar informados. Bueno, Algunos no sí, lo dudo para otros no. nada. Algunos y otros no. Que conste que si nos acostumbráramos a... Hombre, yo ya te digo que sea lo primero que uno lea, pero pegarle un vistazo al BOE, al boletín oficial de tu provincia, no es por nada, pero yo creo que tendremos un sentido mucho más crítico, tanto a favor como en contra, de lo que es la gestión pública, de lo que se aprueba, de lo que no se aprueba, fuera parte del politiqueo típico que se parece que nos va mucho más, ¿no? El Claro. sálvame del Parlamento, a ver, este le ha dicho tal o cual. No, lo interesante es qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Porque a veces, ojo, a veces te llevas sorpresas, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Efectivamente. Hoy tenemos un fact-check especial, elecciones de Madrid. He visto que has puesto a todos los candidatos. Sí. Así Y que... que conste que, bueno, no podía poner más. No podía poner más Sí, porque tampoco porque nos daba tiempo más. no, porque es que en estos últimos días ha sido una vorágine desde, ay señor, desde la semana pasada que sabéis que hubo, bueno, el único debate que pudo haber, porque a partir de ahí luego se fueron a Cadena Ser y ya, ahí ya hay que decir de todas formas que en el debate de la Cadena Ser Isabel Díaz Ayuso ya no fue,
con lo cual ya habían Isabel, bajas. sí, no, pero es que Pero además Isabel ya Díaz Ayuso subió, dijo que iba al de Madrid y punto, no iba al de Telemadrid y ya está, pues no iba a ninguno acabó, más. efectivamente. Pero ya puestos, pues ya después del de la cadena SER, pues nada, todo por los aires y bueno, sabéis muy bien lo que ha pasado, porque desgraciadamente es de lo único que se ha hablado en estos últimos días. Yo no tengo que votar el día 4, pero espero que los madrileños y madrileñas se hayan preocupado de mirar los programas electorales, de comparar, especialmente los que están dudosos a quién van a votar o si van a votar o no, o lo que sea. Yo he Porque oído desde hablar luego, mucho en estas elecciones de la educación, de la sanidad, de qué pasará con la circulación de los vehículos, de todo eso. Creo que no han ya nombrado ni te, una sola vez nada de eso, pero bueno. ya te digo, a mí hay una cosa, y antes de entrar en el fact-checking, bueno, y rápidamente, y no es por meterme con ninguno de los candidatos, ¿no? Pero a mí sí que sé que ha hecho mucha gracia, porque, bueno, es el estilo que ha utilizado Isabel Díaz Ayuso para su campaña, que me parece muy bien. Pero me dio mucha tristeza porque, claro, todo el mundo le saca chiste, ¿no? A lo que, en fin, a sus cosas de lo de la libertad y todo esto. Pero a mí hay una cosa que a mí personalmente me ha dado mucha pena porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso se presenta para ganar las elecciones en la comunidad autónoma. Creo, ¿no? No se presenta para la ciudad de Madrid solamente. Sí, que Y me parece sepamos. muy, claro, entonces a mí me parece muy triste que una candidata solamente hable de Madrid, de las cervezas en las terrazas de Madrid, de los ex que no te vas a encontrar en la ciudad de Madrid, de la libertad de ir a comprar a donde te dé la gana en Madrid. Hombre, que la comunidad autónoma de madrileña es un poco más, ¿no? No, es que a partir de la Digo yo, ¿eh? M30, bueno, si como mucho M40 para afuera ya está terminado. Es campo. Claro, pero es que, por el amor de Dios, yo qué sé, hombre, tampoco es vamos a ver, no es una comunidad autónoma que yo conozca muy ampliamente, pero, en fin, que es algo más que la ciudad de Madrid, porque si no Sí. tenemos duplicado ahí un poco las administraciones. Hay Entonces, que decir que tienen una sierra preciosa. claro, claro, por eso mismo, y me dio mucha pena porque por mi trabajo en estos últimos 2 meses estoy muy involucrada con todo lo que es el emprendimiento rural. Y hay muchas zonas rurales en Madrid Sí. que necesitan emprendimiento, porque es parte de la España vaciada que tenemos todos en todo este territorio de este Bueno, país. las islas, por suerte las islas no tenemos tanto hueco, pero también Es tendríamos. que vosotros tenéis mucho más mar. A ver, tendría que ser otro vacío que no podría ser. Sí. Pero claro, caray, lo dicho, me ha dado un poco de pena, ¿eh? Y especialmente ahora me ha dado pena porque yo creo que los periodistas se han dedicado un poco al chascarrillo de turno de unos y otros y nada más. Y entonces no sé, en fin, ya veremos a ver. Bueno, vámonos precisamente con William Wallace, digo, Sí, uh, Isabel Díaz Ayuso, ya te lo digo, que le gusta la totalmente. libertad. Es genial, le falta ahí de azulito, ahí señor. Bueno, vamos a ver. Entre muchas cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, hubo una afirmación que hizo en un programa de La Sexta, en una entrevista que le estaban haciendo, donde decía que nosotros, ella decía, nosotros somos la única comunidad autónoma que está analizando a través de más de 190 pozos de agua todos los puntos de la Comunidad de Madrid para ver cómo evoluciona el virus. Claro, estas afirmaciones tan a la madrileña, pues como que hacen pensar al resto, digo, ostras, pues entonces el resto de comunidades, ¿qué hace? ¿No? No miran las aguas residuales, no controlan si está circulando el virus. Claro, todo esto es muy facilito. ¿Qué ocurre? Que existen, en verdad, no en la Comunidad de Madrid, sino ya de entrada a nivel nacional, existe el programa
que se llama BATAR COVID-19, que coordina el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el Ministerio de Sanidad. Y eso está funcionando desde el principio de la pandemia y que además donde participan evidentemente las autoridades autonómicas, pero especialmente ¿por qué? Pues porque a nivel estatal en distintas provincias hay 38 estaciones depuradoras de aguas residuales, las más importantes, con más capacidad. Pero además, las comunidades autónomas tienen sus propios programas de monitoreo de aguas residuales que el propio ministerio explica en su web y donde te enlaza pues a esos programas que tienen pues Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco, Canarias y en otras que no se realiza por parte de la Administración Autonómica o en coordinación con la Administración Autonómica, lo hace el propio gobierno o la Administración central gracias al control que tienen de las depuradoras, de las EDAR, que están en distintas provincias y que todavía dependen de la Administración Pública Central. Es decir, la afirmación de que dice que es la única comunidad autonómica que está analizando a través de sus 190 pozos de agua la transmisión, o mejor, no es la transmisión como tal, sino la evolución y la presencia del virus en las aguas residuales, pues no es cierto. Por otra parte, también es verdad que como apunta Neutral, verdaderamente no acierta ni en el número de puntos de rastreo, porque en verdad, si te vas a la página del Ministerio, en la Comunidad de Madrid hay 289 puntos de control, no Casi. 190. Yo que iba a decir, es que es la única que tiene 190, pero es que ni en eso se le puede intentar pillar por ahí. Pues no. Así que lo sentimos mucho, pero es un falso a la madrileña. Es así. Mónica García, la candidata de Más Madrid. Bueno, pues se aseguró el sábado pasado en el diario.es que, según ella, tenemos una comunidad, por su Comunidad de Madrid, en la que el 85% de los contagios no sabemos dónde se han producido. Dice el 85% de los contagios. Claro, ya sabes, ¿no, Lorenzo? Cuando hablan, los políticos cuando hablan de cifras, al final siempre tienen algún desliz. Claro, que hay que decir que este dato que da Mónica García, pues hombre, verdaderamente si te vas a las cifras, es cierto que ese dato en enero, pues sí, se acerca bastante, aunque no tanto, de todas formas. En ese momento, que además fue cuando empezó la segunda ola, no, ya era la tercera ola a lo bestia, pues se estaba rastreando bastante poco respecto a los contagios que habían semanalmente en la Comunidad de Madrid. Hay que decir que la trazabilidad, ¿no?, que varía semanalmente, pues hay que decir que pasó del 37 más o menos por ciento a principios de diciembre hasta el 54,7% actual. Y atravesó diferentes picos, pero evidentemente ese 85% de los contagios, o sea, perdón, ese 85% de falta de rastreo de los contagios no se ha producido en ningún momento. Con lo cual, pues hombre, sí que es verdad que iba muy en enero y en diciembre tenía una tasa de trazabilidad muy bajita, no llegaban al 14, al 15% en la Comunidad de Madrid, cuando en otras comunidades la trazabilidad era bastante superior. Pero sí que es verdad que, bueno, pues en febrero se pusieron un poquito las pilas porque esto se estaba poniendo bastante feo, ¿no? Pero sí que hay que decir que, pues hombre, ha pecado con el dato y no es cierto, es exagerado y por tanto, pues es falso.
Bueno, es así. nos quedan 5 minutos, así que vamos rápidamente a Edmundo Val. El mundo Val. Pues el mundo Val, que ya otra vez, este hombre siempre va con las comparaciones, un poco para defender lo que han estado haciendo en la Comunidad de Madrid. En este caso, no se le ocurre otra cosa que decir que el gobierno del PP y Ciudadanos, que ha sido un gobierno de éxito, porque por primera vez en la historia el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid estaba por encima de Cataluña. Eso también lo dijo posteriormente, claro, se lo oyó a él, pues a Inés Arrimadas también lo dijo después en una entrevista que le hicieron en la COPE. Y el problema está que la Comunidad de Madrid, en verdad, lleva estando por delante en su PIB con respecto a Cataluña en el 2012, en el 2013, hasta el 2018. Es decir, no es ahora cuando ha conseguido, gracias a la política económica de Ciudadanos, estar por encima de Cataluña, sino que lleva desde el 2012 su PIB de la Comunidad de Madrid está por encima al de Cataluña. Son décimas, son pues a lo mejor tener 3 décimas por encima de Cataluña, pero es así. Con lo cual, lo sentimos en el alma, pero en fin, falso también, porque no sé, no sé, yo creo que además, hombre, yo creo que eso es tan fácil como ver los datos. Entonces, bueno, pues juegan un poco, pues hombre, a intentar quedar bien. Pues nos vamos al siguiente. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, el candidato a la Asamblea. Bueno, pues que culpó a la actual presidenta, como no, a Díaz Ayuso, de ser responsable de algunos aspectos especialmente infames, en su opinión, que más que nada porque, según él, Ayuso había cerrado la comisión de investigación para ver qué pasó en las residencias. Acordaros que antes de que se convocara las elecciones, precisamente había empezado esa comisión de investigación. Claro, ¿qué ocurre? Que claro que sí que, o sea, sí que se ha cerrado la comisión de investigación, pero en verdad no la ha cerrado Ayuso, sino la propia administración autonómica. ¿Por qué? Pues porque como se han convocado elecciones, todo lo que, al haber una disolución de la Asamblea de Madrid, pues digamos que todo queda paralizado y cerrado. Será después de las elecciones, cuando se forme otra vez la Cámara Autonómica, la que dará nuevamente validez a los asuntos pendientes que quedaron caducados o no. Pero evidentemente la afirmación de Iglesias de que, en fin, es la causante de que se cierre esto, pues no es verdad. No hace falta engañar. Bueno, nos vamos a la mejor amiga de Pablo Iglesias. Sí, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que dijo que se refirió al PSOE en un encuentro con vecinos del municipio de Pinto, que luego repitió también en otra población madrileña, y donde dijo que los que están hoy dando más ayudas sociales a un inmigrante ilegal que a un trabajador que está en un ERTE. Volvemos a lo mismo que están repitiendo día tras día esta formación política. Comparar las ayudas sociales a un inmigrante ilegal en este caso, con trabajadores que están en el ERTE. Yo creo que este es fácil, este es muy fácil, porque de esto hemos hablado ya alguna vez. Sabemos que esto es falso porque los inmigrantes ilegales no tienen acceso a ayudas sociales. No pueden tener acceso a ayudas sociales. Cuando el inmigrante consigue los permisos de residencia y lo consigue ese permiso de residencia porque tiene trabajo, entonces como cualquier español tendrá derecho a las mismas ayudas sociales. Y lo más importante, porque hablan también del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital no se lo reconoce a ningún inmigrante ilegal porque no tiene ni posibilidad de poder presentar los papeles. Con lo cual, por enésima vez, no. Es mentira, es falso y es jugar siempre hacia un sesgo que yo creo que ya es bastante desagradable. Así que lo siento mucho, pero es así.
Y nos vamos con el último partido que queda, PSOE. Pero aquí Pues me has sí, hecho trampas, porque no me has puesto al pues no, soso. Pero yo pues te lo he no, puesto en la foto. Yo te lo claro, he porque puesto en la es que, foto porque es justo que salgan hombre, pues te a acompaño. todos los que vamos a votar. Porque de alguna manera, es que las cosas como son, la verdad que es muy comedido, o sea, Gabilondo es muy comedido y hombre, puede decir una cosa y mañana a lo mejor diferente, pero mentir lo que es mentir no se le pilla mucho. Pero Pedro Sánchez sí que tuvo un desliz porque acompañando precisamente en la campaña a Gabilondo, pues dijo que, hombre, aprovechando pues de hablar de las vacunas, de lo importante de las vacunas, y hombre, y un poco por meterse con la candidata del Partido Popular, pues advirtió que era un logro europeo, que es un gran éxito de la Unión Europea, y dijo algo muy interesante, no ha habido nadie por libre. Es decir, todos los países de la Unión Europea están juntitos y han actuado unidos en el tema de las vacunas. Acordaros que también fue un argumento que puso por ahí por en medio Isabel Díaz Ayuso con la Sputnik y todo esto. Bueno, pues hay que decir que en este caso Pedro Sánchez no es que mienta, pero es un poquito engañoso el tema. ¿Por qué? Pues porque todos nos hemos visto que la Comisión Europea y los miembros sí que han llegado a acuerdos para la compra y el suministro centralizado de esas vacunas. Pero, desgraciadamente, pues hombre, hay países que están haciendo cada uno un poco lo que les da la gana, como por ejemplo Hungría y Eslovaquia, que han llegado a acuerdos por su cuenta para adquirir vacunas de Rusia y de China. Y otros países como Austria o Dinamarca se han aliado con Israel para desarrollar su propia capacidad nacional de producción. Con lo cual, eso de que van todos a la una, pues hombre, Pedro, que nos has querido poner un poco rosado todo cuando no es así. Bueno, pues no nos da tiempo para más. Yo iba a votar al que dijese la verdad, así que no voy a votar el martes. No es mentira. Sí, no voy a votar porque no vivo en la Comunidad de Madrid, aunque parezca que todos vayamos a votar, solo van a votar unos pocos españoles. No os Ya preocupéis. te lo digo, Eh, ya te lo digo. Nos vemos la semana que viene, que seguro que dará mucho que hablar las elecciones, el Pues post-elecciones y seguro. todo. Yo lo que pido que por favor, en serio, la gente de la calle somos mucho mejores de lo que piensan algunos y estoy convencida que ese increscendo en los mensajes de odio que nos hacen mucho daño no es motivo para que las redes sociales nos provoquen toda esta negatividad y que somos mucho más conscientes de lo que tenemos entre manos y entre todos lo podemos hacer mucho mejor de lo que dicen algunos. Pues nada, que cada uno vote en conciencia y en lo Efectivamente. que crea que es mejor para todos. Porque por lo Eso es visto lo no más solo importante siempre. van a votar los madrileños, pero no solo para Madrid, van a votar por todos, así que voten lo Yo estoy mejor un para poco todos. angustiada, porque no puedo votar, porque ya puestos, ya estaba yo ya en Ya marea puestos. y digo, Feliz fin de Sara. Muchas gracias un día más. igualmente para vosotros, feliz semana, vecinos. Chao. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.